se encuentra junto a nosotros, docente de la Universidad Nacional de San Juan, doctor en Economía, Marcelo Alós, y con él vamos a conversar sobre la situación del país y sobre los números que se han conocido en el último tiempo. Marcelo, un placer, ¿cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, uno de los temas es la caída del consumo en los hogares argentinos, ¿no? Sí. Estamos en horario del mediodía, se suele decir que en esta hora del almuerzo uno también reflexiona sobre esos temas, ¿no? Cuando tiene que ir al supermercado a comprar en el día a día, y claramente eso se observa, además de un dato no menor que es el endeudamiento. Sí, mira, si uno mira la serie de consumos en términos macroeconómicos, en términos de cuentas nacionales, la verdad que el consumo, la variable consumo en términos macro no ha caído tanto. Ahora, cuando uno hace clic ahí y empieza a hurgar, el consumo masivo, de alimentos, etcétera, de vestimenta, etcétera, ese sí se cae mucho. Bien. Y el que reemplaza esa caída para mantener más o menos el consumo son los consumos de bienes durables, los automóviles. Es decir, que hay un sector de la sociedad que es el que puede alcanzar esos bienes, los que puede consumir esos bienes, los bienes durables, que capaz que está incluso consumiendo más, que es el sector minoritario, ¿no? Y la mayor cantidad de gente, que es la que consume y gasta mucho de su ingreso en alimentos, en vestimenta y demás, es la que muestra una caída bastante importante en el consumo, que se ve en los indicadores de venta de supermercado, etcétera, y se ve en el poder adquisitivo del salario. Claro. ¿No? El salario, si uno toma el índice de salarios de todos los asalariados de la Argentina, estamos por debajo del nivel que teníamos en octubre del 23, es decir, antes de las elecciones. Hoy estamos más bajo. Sin embargo, ahí adentro hay algunos sectores que han caído una barbaridad, como el sector público nacional. Todos los salarios del sector público nacional son los que más han perdido. Los salarios bajos de la gente que no está registrada es la que más ha recuperado. O sea, los salarios bajos son los que más han recuperado. Obviamente que han recuperado en términos absolutos muy poquito y siguen siendo bajos. Claro. Pero son los que más han recuperado. Es decir, el jardinero, etcétera, etcétera, es el que más recuperó porque es el que tiene más poder de negociación con el patrón, digamos, ¿no? Y los asalariados en blanco, porque las paritarias están pisadas, también han perdido. No tanto como el sector público, pero han perdido mucho. Y bueno, y eso es lo que muestra la caída en el consumo, porque todos los salarios perdieron, algunos perdieron más que otros, y los que ganaron son de salarios bajos. Ahora, en la lectura general, ¿cómo podemos ubicar ahí el nivel de endeudamiento de las familias? No, bueno. Digo, todo tiene que ver con todo, en este caso en economía, ¿es una lectura general que se debe hacer? Sí, claro, porque a ver, la familia, cuando se le cae el ingreso, lo que intenta hacer es sostener sus niveles de consumo, ¿no? Es lo que todos más o menos intentamos hacer, y ahí acudimos al endeudamiento. La tarjeta, el préstamo personal, la familia, los amigos. Aquellos endeudamientos más formales, como son los de tarjeta o con el banco a partir de créditos de consumo, si uno mira los indicadores, los préstamos han aumentado y, más grave, en el último tiempo ha aumentado el índice de morosidad, ¿no? Aquel que pide préstamo no puede pagarlo, digamos. Bien, bien, eso es un dato importante. Y un dato importante. Es un dato importante. Ahora, Marcelo, hablando un poquito sobre esto de los salarios bajos, hablabas de los salarios de los empleados públicos como uno de los que más han perdido. Sabemos de la situación, por ejemplo, de los trabajadores universitarios, nos debemos ubicar justamente en ese espacio, pero no es solamente el único sector, ¿no? No, a ver, los que más han perdido son los asalariados del sector público y del sector público nacional. Hay algunas provincias que también han perdido, pero no tanto como el sector público nacional, ¿no? Hablando de empleados públicos. Los asalariados del sector privado también han perdido, no tanto como los del sector público, pero han perdido bastante, si lo comparamos con el último trimestre del 23, ¿no? Estamos hablando del último trimestre del 23. También han perdido, pero no tanto. Y como te decía recién, los únicos que han recuperado son los que tenían los salarios más bajos, que son las personas informales o con trabajos temporarios. Son los únicos que han recuperado. Pero, de vuelta, son los salarios más bajos de la economía los únicos que han recuperado algo de ingresos comparados con el poder de compra que tenían en el último trimestre del 23. O sea, han recuperado un poquito y por eso es que se cayó la pobreza. Si quieren, después hablamos de eso. Bien. Y eso es lo que explica un poco la caída en la pobreza, digamos, ¿no? Bien. Iba a hablar justamente, te iba a inducir en ese tema porque es interesante. Sí. El gobierno
muestra un logro, si se quiere, desde ese punto de la baja de la pobreza y de la indigencia, entendiendo, por ejemplo, que hay, entre otras cosas, una fuerte presencia desde lo que tiene que ver con lo que significa para el país la posibilidad de la asistencia social, por una parte. Bueno, por otra parte también que hubo una devaluación inicial que modificó y alteró bastante los números y que esto también quizás tenga que ver con ese acomodamiento, ¿o no? Sí, a ver, está muy bien lo que decís. La pobreza en el gobierno anterior estaba 38 más o menos, más alta que ahora. O sea que en alguna cosa este gobierno ha bajado la pobreza. Pero de 38, como bien vos decís, el primer semestre del 24 subió el 52. Claro. Y subió el 52 porque los precios incrementaron un montón en el primer semestre. No sé si recuerdan, en enero del 24, en el primer mes del gobierno de Milei, la inflación fue casi 26 puntos. Esa devaluación fue tremenda. Un 30%. Y eso es lo que produjo que la pobreza se fuera del 36, 37, 38 al 52. Y después de ahí, claro que ha ido bajando, básicamente porque lo que ha bajado ha sido la inflación. Al bajar la inflación, un poco los poderes de compra se van recomponiendo y la gente va saliendo de la pobreza. Yo he traído una plaquita, después si querés vemos los números. La vamos a poner en pantalla. Pero he traído una plaquita, fíjense, ¿qué es ese gráfico? Que es como una montaña. Ese gráfico es la función de distribución de los ingresos del primer semestre del 25. Y la barra, ¿está bien?, es la canasta básica alimentaria. Entonces, toda la gente que está a la izquierda de la barra es la gente pobre. ¿Por qué? Porque tiene ingresos que no le alcanzan para comprar la canasta básica total. Claro. Y lo que está en la derecha son los no pobres. Pero fíjense que la mayoría de la gente, o hay mucha gente, porque el pico de la distribución está justamente en la canasta básica alimentaria, hay mucha gente que gana muy, muy cerquita de la canasta básica alimentaria. Claro. Entonces, poquito que se modifique el ingreso, o poquito que se modifique la canasta básica, es mucha gente que entra o sale de la pobreza. Bien. Entonces, pero a ver, vos estés 1 centímetro o un poquito más bajo de la canasta básica alimentaria, o sos pobre, 2 centímetros o un poquito por encima de la canasta básica, no sos pobre, pero no sos muy diferente al que está por debajo de la canasta. Y hay mucha gente ganando alrededor de la canasta. Y eso es lo que explica que a veces la gente salga o entre en la pobreza, digamos, ¿no? Bien. Es decir, entonces, ¿ha habido una baja? Sí, ha habido una baja. Esto explica mucho que la verdad que la baja no es una solución para aquel que sigue siendo o sigue estando muy cerca de la canasta básica alimentaria. Por otro lado, hay críticas sobre cómo se construye la canasta básica alimentaria. Claro, te podría decir, mi realidad, Marcelo, es que cobro cierta cantidad de plata, no me dura lo que me duraba quizás hace un tiempo. ¿Cómo se explica que no sea pobre? Bueno, si el número no lo da. Porque estás muy cerquita de la canasta, seguramente estás cobrando un poquito por arriba de la canasta básica alimentaria, y capaz que el trimestre que viene entras como pobre, digamos, ¿no? A mucha gente le pasa eso según esa función de distribución del ingreso. Claro. Entonces la medición es una clave fundamental. Totalmente. Porque ¿cómo se define el pobre? Si vos tenés ingresos que no te alcanzan para cubrir una canasta, ahí sos pobre. Entonces, si hay mucha gente que los ingresos de esa gente está cerca de la canasta, bueno, es fácil entrar o salir, digamos, ¿no? Y ahí es donde a veces baja, porque muy poquita gente es la que salió, pero sigue estando muy cerquita, ¿no? Quiero que se entienda, ¿no? Sí. Otro tema que tiene que ver con la medición, tiene que ver con cómo se estima esa canasta. Esa canasta se usa, una canasta, valga la redundancia, el año 2004. El famoso problema que hubo. Claro, de la medición. Seguramente, si se hace esa canasta con una canasta que represente más los consumos actuales, esa canasta estaría mucho más a la derecha, ¿está bien? ¿Por qué? Porque debería tener mucho más servicios adentro que hoy se usan y no se usaban en el 2004, y por lo tanto, si esa barra está un poquito más a la derecha, entraría al más pobre. Ese es otro tema que hay que tener en cuenta a la hora de la medición. Y otro tema que hay que tener en cuenta a la hora de la medición es que la captación de ingresos en los últimos 2 años ha mejorado mucho el INDEC, la captación de ingresos. Entonces, gente que antes subdeclaraba sus ingresos, hoy no los subdeclara, y por lo tanto está mostrando que hay menos pobreza, entre otras cosas por eso. Bien. Y una cosa más, y si quieren pasar a otro tema. Perfecto. Yo saqué la pobreza según los datos de la EPH del tercer trimestre del 25. La pobreza semestral. Bien. ¿Está bien? La pobreza da 28
2%. Bueno, cuando uno saca la pobreza del primer trimestre da 27. Quiere decir que el segundo trimestre fue bastante más alta que el primer semestre y por eso en promedio da 28,2. Entonces la tendencia es como que se está revirtiendo. Ya el cuarto trimestre dio más alto que el tercero y es muy probable que el primer semestre de este año dé más alto o sea que va a haber más pobre que el segundo semestre del año pasado. ¿Por qué? Bueno, porque la inflación no termina de ceder. Acuérdense, la inflación en el tercer trimestre venía un poquito a la baja y a partir de octubre, noviembre y diciembre como que se mantuvo y empezó a subir un poquito. Bien. Bueno, eso explica que el tercer trimestre dé más pobre, que el cuarto trimestre, perdón, dé más pobre que el tercero y es muy probable que si esta tendencia sigue, que por lo que vemos es con el tema de los combustibles, de las tarifas, etcétera, etcétera, la inflación no va a ceder y es muy probable que el primer semestre del 26 tengamos más pobre que el segundo semestre del 25. Bien, y te pregunto por último, Marcelo, porque es muy interesante el planteo. ¿Cómo incide en todo esto la desocupación o la mayor cantidad de personas ocupadas, la informalidad laboral, digo, llevándolo mal y pronto a la economía real del día a día? Influye totalmente. Muy buena tu pregunta, porque acuérdense que el último trimestre del año pasado la tasa de desempleo dio más alta, un punto más alto que la tasa de desempleo del último trimestre del 24. Con lo cual hay menos gente que está cobrando y hay más gente que no le alcanza la plata para alcanzar. Entonces ese es otro indicio de que es muy probable que la pobreza aumente. Se han perdido muchos puestos de trabajo formales. Si uno mira la estadística, hay muchísimos puestos de trabajo formales que se han perdido y aquel que puede encontrar empleo, que perdió un empleo formal y puede encontrar el empleo que encuentra es muy precario. Claro. O está en el sector informal, en trabajador temporario en el campo, o está en una plataforma repartiendo comida. Son empleos bastante precarios y de salarios muy bajos que comparado con el que tenía hace que caiga en la pobreza según cómo se mide.